Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar a trabajar con la unidad 2 de matrices. Vamos a recordar que una matriz es un cuadro ordenado de números. Dichos números se ubican en columnas y renglones. Para identificar un elemento particular de la matriz, vamos a utilizar una letra minúscula, que generalmente es la misma letra que lleva el nombre de la matriz. Los nombres de las matrices los simbolizamos con letra mayúscula. Esa letra minúscula que va a simbolizar a un elemento de la matriz va a llevar un doble subíndice. Ese doble subíndice indica el primero de los índices a qué fila corresponde el elemento al que me estoy refiriendo, y el segundo de los índices a la columna. Entonces, una matriz es un cuadro, en este caso, que contiene m filas o renglones y n columnas. Se dice que esta matriz es de tamaño m por n, m filas por n columnas. Si yo quiero referirme a un elemento particular de la matriz, como por ejemplo al elemento A sub 3,2, voy a estar refiriéndome al elemento que se encuentra en la tercera fila de la matriz y en la segunda columna, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que tenemos esta matriz A, y yo quiero identificar un elemento de A, ¿sí? La forma genérica de referirme a los elementos de A va a ser con la letra minúscula, y generalmente se usan los índices I, J, y para referirse a la posición fila, y J a las columnas, ¿sí? Los valores de I van a ir variando desde 1 hasta la cantidad de filas que tenga la matriz, y los de J desde 1 hasta la cantidad de columnas. Entonces, por ejemplo, el elemento A sub 3,2 de esta matriz es el elemento 0. Y el elemento, por ejemplo, A sub 4,1 es el elemento menos 1. ¿Cómo identifico esto? El elemento A sub 3,2 es el que se encuentra en la tercera fila, segunda columna. En este caso es el elemento 0. Y el elemento A sub 4,1 es el que se encuentra en la cuarta fila, primer columna. En este caso es el elemento menos 1. Bien, una vez que ya sabemos qué son las matrices, vamos a comenzar con las operaciones. La primera y la más simple de todas es la igualdad de matrices, ¿sí? Dos matrices van a ser iguales si son exactamente del mismo tamaño. Y además, son iguales componente a componente, es decir, son iguales elemento a elemento. Por ejemplo, acá tengo una matriz C que es de tamaño 3 por 2, y una matriz D que es de tamaño 3 por 2. Ambas matrices son del mismo tamaño. Ahora, para que estas dos matrices sean iguales, el elemento C sub 1,1 tiene que ser igual al elemento D sub 1,1. El elemento C sub 1,2 tiene que ser igual al elemento D sub 1,2. Y así sucesivamente. En este caso, los elementos que no conocemos son el elemento C sub 2,2 y el elemento C sub 3,1. Es decir, que para que estas matrices sean iguales, este elemento debe coincidir con el elemento 2,2 de la matriz D, es decir, X debe valer 0, y este elemento debe coincidir con el elemento 3,1 de la matriz D, es decir, que Y tiene que valer 1. Bien, otra operación es la suma de matrices. La suma de matrices, la única restricción que va a poner es que estas matrices tengan el mismo tamaño, ¿sí? Solo voy a poder sumar matrices del mismo tamaño. ¿Cómo voy a sumar dos matrices del mismo tamaño? Bueno, tendré una matriz A y una matriz B de tamaño m por n ambas. El resultado va a ser una matriz C o una matriz A más B, también de m por n, en donde cada elemento va a ser el resultado de la suma de los elementos correspondientes de las matrices A y B. Es decir, cuando yo sume el elemento 1,1 de la matriz A con el elemento 1,1 de la matriz B, obtendré como resultado el elemento 1,1 de la matriz suma. Y así sucesivamente. Veamos dos ejemplos. Acá tengo dos matrices de 2 por 2, ¿sí? El resultado de sumar dos matrices de 2 por 2 es una nueva matriz de 2 por 2, ¿sí? En donde el elemento 1,1 de esta matriz suma es el elemento 1,1 de la primera más el elemento 1,1 de la segunda, ¿sí? Es como si pudiera superponer las matrices y sumar los elementos que coinciden.
¿sí? Acá pasa lo mismo si tuviésemos 3 matrices, las 3 tienen que ser del mismo tamaño, y voy a sumar componente a componente, ¿sí? El 1, 1 de la primera, con el 1, 1 de la segunda, con el 1, 1 de la tercera, me va a dar el resultado 1, 1 de la suma. Y así con todos los elementos. Bien. Otra operación que podemos definir, que no tiene ninguna restricción, es la multiplicación por un escalar. Es decir, yo puedo multiplicar a una matriz de cualquier tamaño por una constante real cualquiera, ¿sí? ¿Qué efecto produce esta multiplicación? Todos y cada uno de los elementos de la matriz quedarán multiplicados por esa constante. Veamos unos ejemplos. Si mi matriz A es esta matriz de 2 por 2, menos 2, 4, menos 8, 6, y la voy a multiplicar por 2, todos los elementos de esta matriz A quedarán multiplicados por 2. Es decir, que el doble de A o 2 por A va a ser la matriz menos 4, 8, menos 16, 12. ¿Sí? Y lo mismo si la quisiera multiplicar, por ejemplo, por un medio, ¿no? Todos los elementos de la matriz A van a quedar multiplicados por un medio, todos y cada uno. Así que la multiplicación escalar afecta a todos los elementos de la matriz y no impone ninguna restricción. La cuarta operación es la multiplicación de matrices. Esta es un poquito más complicada. Veamos qué dice la definición que está en el libro. Si yo tengo una matriz A con elementos A sub i, j, es de tamaño m filas por n columnas. Y tengo una matriz B sub i, j, que tiene n filas por p columnas. Entonces el producto es una matriz A por B de tamaño m por p. Fíjense un pequeño detalle. El número de columnas de la primera matriz coincide con el número de filas de la segunda. Esa es una condición que hay que poner para que se pueda efectuar el producto de matrices. Si yo quiero multiplicar A por B, tengo que chequear que el número de columnas de A coincida con el número de filas de B. El número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda. Si esto no ocurre, el producto no es posible. Ahora fíjense cómo se lleva a cabo este producto. El elemento C y J, que sería el elemento producto, la matriz producto, la llamamos C, fíjense que está expresado mediante una sumatoria, ¿sí? Tengo que sumar términos. Ahora bien, ¿qué es lo que me está diciendo esta sumatoria? Fíjense que el índice de la sumatoria es la variable K, eso es lo que va a ir variando. De la primera matriz van a ir variando las columnas, es decir, yo me voy a parar en una fila fija de la matriz, en la fila I. Y voy a ir tomando todos y cada uno de los elementos de la fila esa I. Fíjense que va a ser I1, I2, I3, I4. Voy a ir tomando todos los elementos de una fila fija de I y los voy a ir multiplicando por los elementos que estén en la columna que va a ir variando, pero, en una fila que va a ir variando, pero la columna va a ser fija. Entonces, voy a tomar, por ejemplo, los elementos de la fila 1 de la matriz A y los voy a multiplicar por los elementos de la columna 5 de la matriz B. ¿Sí? Como el número de columnas de A coincide con el número de filas de B, la cantidad de elementos que tienen la fila de A con las columnas de B son los mismos. Entonces voy a multiplicar cada elemento con su correspondiente, y una vez que efectúe todos esos productos, voy a hacer la suma para obtener ese elemento en particular. ¿Sí? Parece muy complicado, pero vamos a verlo con un ejemplo. Supónganse que tengo esta matriz A, que es de 3 por 3, y esta matriz B, que es de 3 por 2. Lo primero que tengo que chequear para saber si se puede hacer el producto es que el número de columnas de A coincida con el número de filas de B. En este caso, ambos son 3, voy a poder efectuar el producto. El resultado va a ser una matriz del tamaño de lo que me sobra, digamos, por así decirlo, ¿no? Va a ser una matriz de 3 filas por 2 columnas, ¿sí? Estoy esperando una matriz C que va a tener 3 filas y 2 columnas. Ahora bien, los elementos de esta matriz C los voy a mencionar con un doble subíndice, C sub 1, 1, C sub 1, 2, C sub 2, 1, C sub 2, 2, C sub 3, 1 y C sub 3, 2. ¿Cómo voy a obtener el elemento 1, 1 del producto?
Voy a tomar la primera fila de A y la primera columna de B. ¿Sí? Tomo la fila 1 con la columna 1 para obtener el resultado del producto 1, 1. Fíjense que la fila 1 tiene 3 elementos y la columna 1 tiene 3. Entonces voy a multiplicar el primero con el primero, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero. 3 por 2, 2 por 1 y 1 por 3. Y luego voy a efectuar la suma de esos tres productos. En este caso, esta suma me da 11. Como multipliqué la fila 1 con la columna 1, 11 va a ser el numerito que ocupe la posición 1, 1. Y así lo voy a ir haciendo con todas y cada una de las filas de la matriz A y todas y cada una de las columnas de B. ¿Sí? Si yo ahora agarro la fila 1 con la columna 2, fila 1 de A con columna 2 de B, posición 2, 1. Voy a obtener el elemento que está en la posición, en la posición 1, 2. Fila 1, columna 2. Fila 1, columna 2. ¿Cómo obtengo ese elemento? Multiplicando todos los elementos de la fila 1 con sus correspondientes en la fila 2. Y luego hago la suma de esos elementos. Y así sucesivamente. Por ejemplo, esta fila es la fila 3 de A, y esta es la columna 2 de B, ¿sí? Fila 3 de A, columna 2 de B. Fila 3 de A, columna 2 de B. Estoy acá, ¿sí? El 0 con el 1, el 2 con el 0 y el 1 con el 2. ¿Ven? El 0 con el 1, el 2 con el 0, el 1 con el 2. Sumo esos productos y el resultado de esa suma va a parar a la fila 3, columna 2. Y así voy construyendo todos y cada uno de los elementos del producto. Resumiendo, para poder multiplicar matrices necesito sí o sí que se cumpla que el número de columnas de la primera matriz coincida con el número de filas de la segunda. Si eso pasa, voy a agarrar todas las filas de la matriz A y las voy a ir multiplicando por cada una de las columnas de la matriz B. Esos productos se van a sumar y la suma de esos productos van a ir a parar a la matriz producto. ¿Sí? Si yo multiplico la fila 3 con la columna 1, esa suma de esos productos va a ir a parar a la matriz producto a la posición 3, 1. ¿Sí? Bien. Por último, vamos a ver una aplicación del producto de matrices. ¿Para qué vamos a utilizar el producto de matrices? Lo vamos a utilizar para poder reescribir a los sistemas de ecuaciones lineales. Sí, acá otra vez aparecen los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, supónganse que tenemos este sistema de ecuaciones lineales que tiene 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Es un sistema de 3×3. Ya habíamos visto que a este sistema le podemos robar los coeficientes al sistema y armar lo que se llama matriz de coeficientes, que siempre lo vamos a simbolizar con la letra A. ¿Sí? La matriz de los coeficientes es la matriz correspondiente a todos los coeficientes del sistema. Ahora nos vamos a fabricar una nueva matriz, que es la que contenga las variables del sistema. En este caso las variables son X, Y, Z. Me voy a armar una matriz que contenga las variables. Y por último, voy a armarme una matriz que tenga los términos constantes, los términos independientes, los que están del otro lado del igual. En este caso, esa matriz la voy a llamar B. Siempre vamos a utilizar esta simbología. A va a ser la matriz de los coeficientes, X será la matriz de las variables, y B va a ser la matriz de los términos constantes. Y lo que podemos asegurar es que este sistema de ecuaciones lineales lo voy a poder escribir en forma matricial de la siguiente manera. Este sistema de ecuaciones matriciales va a ser igual a A por X igual a B. Es decir, a la matriz de los coeficientes por la matriz de las variables igual a la matriz de las constantes. Yo lo que los voy a invitar es a que primero chequemos si se puede hacer este producto. Fíjense que la matriz A es una matriz de 3×3. Y la matriz X es una matriz de 3×1. El producto se puede efectuar porque el número de columnas de A coincide con el número de filas de X. Y el resultado va a ser una nueva matriz de 3×1. Ahora fíjense, al renglón 1 de la matriz A o a la fila 1 la voy a multiplicar por la única columna que hay. ¿Sí? Elemento a elemento. Voy a sumar y todo eso va a ir a parar
a la fila 1, columna 1 de la matriz producto. Es decir, esto va a ser igual a 2 por X menos 1 por Y más 4 por Z igual a 3. Fíjense que es la primera ecuación del sistema. Ahora tomo la segunda fila de la matriz A con la única columna de X. Y esto me va a quedar menos X más 2Y menos Z igual al segundo elemento. Es la segunda ecuación del sistema. Y por último, tomo la tercera fila de A con la única columna de X y tengo 1 por X menos 5 por Y más 0 por Z igual a menos 2. Y esto coincide con la tercera ecuación de mi sistema de ecuaciones lineales. De ahora en adelante vamos a poder reescribir todos los sistemas de ecuaciones lineales en forma matricial, ¿sí? Porque a partir de esta unidad 2 vamos a empezar a estudiar matrices y operaciones que podemos hacerle a las matrices que nos van a permitir poder encarar nuevos métodos de resolución de los sistemas de ecuaciones lineales en donde necesariamente podemos recurrir justamente a las matrices de coeficiente, las matrices de las variables y las matrices de los términos constantes. Bueno, hasta acá hemos estudiado la sección 2.1 referida a matrices y operaciones entre matrices. Los dejo trabajando y nos vemos en un próximo video.